Ya, bueno, cuando quieras. Ok, gracias Emilio. Bueno, hoy día contamos nuevamente con Manuel. Él el año 2019 estuvo con nosotros en la gloriosa Escuela de Arte de Oficio. Tuvimos la suerte de contar con su ponencia en relación al tema de la AFP. Hoy día el tema que nos convoca es la renacionalización del cobre. Como ustedes bien saben, el cobre fue nacionalizado el año 1971 por nuestro compañero Salvador Allende, y en su cuestión fundamental de la Constitución declaraba el acto de nacionalizar el cobre como inquebrantable e irrenunciable. Posteriormente la dictadura hace cambio a la Constitución, el cobre se hace privado, Codelco pierde de ser el mayor productor de cobre del mundo, y a raíz de esta suerte de cambio en la Constitución, la empresa privada y los rentistas se hacen cargo del cobre en Chile. Hoy día nuestro compañero Manuel nos va a hablar del proceso de renacionalización del cobre, los cambios que hay que hacer en la Constitución para que este bien común vuelva a ser de todos los chilenos. Compañero Manuel, por favor, puede usted o tenga la amabilidad de comenzar con su exposición. Muchas gracias, compañero Apolo, y queridas y queridos compañeros de la ex-UT. Yo siempre que participo en una actividad con ustedes, me parece necesario expresarles al iniciar mi orgullo, mi respeto, mi honor, el honor que significa para mí estar con ustedes, porque ustedes son una generación de compañeros, de compatriotas, de ciudadanas y ciudadanos muy especial. Ustedes iniciaron la reforma universitaria en los años 60, que fue una de las primeras manifestaciones del alza de la lucha popular de aquellos años, que culminó en una revolución hecha y derecha, conducida por la Unidad Popular. En sus primeras fases, este proceso fue conducido por el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva y luego por el presidente Salvador Allende, y con la particularidad histórica de que este proceso revolucionario auténtico, junto con movilizar al conjunto de la población y por primera vez al campesinado, que es lo que caracteriza todas las grandes revoluciones, fue conducido por el sistema político por vías constitucionales y legales. Y eso le ganó a este proceso el respeto y el cariño personificado en la importancia internacional del único político chileno que es una figura universal, que es el presidente Salvador Allende. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque los grandes cambios que tenemos que abordar ahora son cambios que significan regresar o retomar, más bien, el impulso progresista que desarrolló el pueblo chileno a lo largo del siglo XX y que culminó en esta revolución. Y que siempre fue un juego en una especie de baile de a dos, entre el pueblo que empujaba desde abajo con periódicas irrupciones que se sucedieron a cada década y que culminaron en esta revolución, y del sistema político que fue capaz en cada ocasión de procesar esta energía inmensa que surgía de las irrupciones populares para realizar las transformaciones necesarias
para que el país, la nación, se desarrollase. Entonces, y lo que estamos haciendo nosotros ahora y lo que está haciendo nuestro pueblo ahora es justamente retomar ese curso de avance progresista que fue interrumpido brutalmente, a sangre y fuego, por el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Y este golpe, esta derrota brutal del pueblo chileno, jamás imaginó que las Fuerzas Armadas podrían tomar esta actitud criminal en contra del pueblo. Era un pueblo ingenuo en ese momento y que produjo una derrota espantosa que restauró transitoriamente, pero en periodos transitorios históricos que duran, bueno, medio siglo, que restauró transitoriamente el control, la hegemonía de la vieja oligarquía agraria, o más bien de sus vástagos. Y esta restauración se ha mantenido hasta el 18 de octubre de del 2019. Es decir, fue, digamos, la dictadura fue aventada por una nueva levantamiento popular en los años 80, pero la restauración no terminó, sino que se mantuvo la hegemonía en la élite de los descendientes de la vieja oligarquía agraria, por decirlo de alguna manera. Y bueno, como siempre ocurre, los pueblos son muy pacientes, aguantan tiempos largos, pero cada cierto tiempo pierden la paciencia, irrumpen en la escena política, nuestro pueblo así lo hace, y fuerza a que se hagan los cambios que son necesarios realizar. ¿Y cuáles son los cambios que son necesarios realizar ahora? Es necesario acabar con los abusos y las distorsiones de la restauración oligárquica, para lo cual es necesario desplazar a esa vieja oligarquía de la hegemonía de la élite. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Y ya ha empezado a suceder en el año que recién pasó, en el 2020. Entonces, estas cosas son necesarias plantearlas porque cuando en el año 66, 67, los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, encabezados por el gran dirigente Alejandro Yáñez y otra pléyade de grandes dirigentes, algunos de los cuales están hoy día sentados y asistiendo a esta reunión, cuando ustedes hicieron eso y cuando transformaron la Universidad Técnica del Estado en una universidad nacional, en que triplicaron el número de alumnos, en que quintuplicaron el número de sedes y de profesores de jornada completa, en que incorporaron a los trabajadores al estudio, en fin, hicieron ese gran cambio. Sin embargo, cuando ustedes iniciaron este proceso, el 67, no imaginaban que apenas 4 años después el cobre iba a ser nacionalizado. Nadie lo imaginaba. Ni siquiera el año 1969, cuando el gobierno de la época planteó una propuesta, digamos, de chilenización del cobre. Nadie imaginaba que 2 años después el cobre iba a ser nacionalizado por la unanimidad del Parlamento. Esto yo lo digo porque hoy día lo que vamos a hablar en esta sesión es, a mi juicio, lo que va a suceder en los 2 años que vienen o 3 años que vienen. Sin embargo, hoy en día, las cosas que vamos a conversar son percibidas todavía por nosotros como cosas muy difíciles que puedan ocurrir. Pero para los que hemos vivido estas experiencias de erupciones masivas del pueblo en la escena política, sabemos que eso no es así. Y nadie más, digamos, calificado
para saber esto que los que fueron estudiantes y dirigentes estudiantiles de la Universidad Técnica del Estado, es decir, de ustedes. Dichas estas palabras de homenaje, también hay que recordar, ¿no es cierto?, bueno, a los grandes dirigentes, digamos, que yo solo he mencionado a Alejandro Yáñez. Habría que mencionar, por ejemplo, a Ociel Núñez, sin duda, que es un auténtico héroe por su comportamiento en el día 11 de septiembre, que salvó muchas vidas y asumió toda la responsabilidad él. Eh, Ahora, pero también hay que mencionar al gran rector Enrique Kirber, que es la otra gran figura, ¿no es cierto?, de todo ese proceso, que dirigió esta transformación extraordinaria en la Universidad Técnica del Estado. Pero bueno, hecho este homenaje justo, yo quiero ahora pasar al tema que nos convoca. Y dado que es un tema muy relevante, creo que tenemos que abordarlo con gran seriedad. Y por eso yo me voy a permitir iniciar esta exposición, o más bien dicho, hacer esta exposición, leyendo el texto de la propuesta de Senda para renacionalizar el cobre. Esta propuesta fue presentada en el Senado de la República en su oportunidad hace poco tiempo, y provocó allí un impacto importante. Y yo quiero, digamos, hacer de mi intervención la lectura de este texto, que es muy breve, pero también quiero invitarlos a ustedes que conozcan el texto completo de lo que yo voy a leer, pero también sus anexos, en el cual están detallados, gracias al trabajo de un joven abogado, Franco Mochati, que estudió detalladamente cuáles eran los cambios, artículo por artículo, que había que hacer en la actual Constitución para adecuar toda la Constitución al gran párrafo de la nacionalización del cobre, que todavía es parte de la actual Constitución, pero que ha sido completamente desnaturalizado por otras leyes, digamos, de menor rango, o por otras, digamos, cambios que se le hicieron a la Constitución de 1925, y que son los que hoy día han permitido que se entregue todo el subsuelo a empresas extranjeras. Entonces, el texto completo con sus anexos y con todos los párrafos está disponible en el sitio web de Senda, en www.sendachile.cl. Yo los invito a que lo estudien, que lo lean. Están resumidos muy brevemente todos estos cambios, pero nos parece que son bastante exhaustivos. Naturalmente podrá ser mejorado ese texto, digamos, no tenemos la pretensión de que esté perfecto, pero en lo fundamental, a nuestro entender, está ahí recogido. Entonces, dicho esto, yo quiero pasar a leer el texto de la propuesta misma, que ustedes pueden descargar del sitio www.sendachile.cl. Ahí en la portada del sitio web hay una lista de publicaciones, y la primera publicación es esta que voy a proceder en este momento a leer. En nuestra opinión, la nueva Constitución deberá garantizar la propiedad efectiva del Estado sobre la totalidad de la renta económica, es decir, aquella renta que excede la ganancia media general del capital que se considera normal para las actividades comerciales que operan en mercados competitivos, y que se origina esta renta en la escasez de determinados factores productivos relativa, esta escasez, a aquellos otros de inferior calidad
que determinan los precios en los mercados locales o mundiales respectivos. Este párrafo que acabo de leer es una definición rigurosa de lo que es la renta económica y que es el concepto central en el cual se inspira la nacionalización de los recursos naturales o bienes comunes. En todas las escuelas económicas, en todos los países del mundo. La sana doctrina económica establece que la renta económica así definida, en general, debe ser apropiada por el Estado, en todo o en parte, cualquiera sea la naturaleza y duración en el tiempo de la escasez que la origina, para garantizar la óptima y justa asignación de los recursos en la economía en general. Esto es lo que establece unánimemente la teoría económica y todas las escuelas económicas reconocen este principio. Este principio fue formulado inicialmente de esta manera por David Ricardo. Esta sana doctrina es aceptada hoy día universalmente por los estados en cuanto a que la apropiación de la renta debe ser total en el caso de los recursos naturales o bienes comunes considerados estratégicos. Es así que el 100% de los recursos de hidrocarburos, que es el recurso natural o bien común que genera más renta en el mundo, este bien común, el 100% de estos recursos mundiales son de propiedad inalienable de los estados hoy día, en todos los países, incluido Chile. Y el 80% de los mismos, de los hidrocarburos, es explotado directamente por empresas del Estado. Y en el resto del otro 20%, el Estado captura la totalidad de su renta mediante royalties y otros impuestos específicos. Es decir, esta concepción teórica de los clásicos de la economía moderna es aceptada universalmente por todos los estados del mundo en sus bienes y recursos naturales estratégicos. También se acepta esta teoría de la captura total de la renta cuando ésta se origina en restricciones establecidas por el Estado al acceso a determinados recursos, como es el caso de las aguas en general, sean estas destinadas a la pesca o cría de peces, generación eléctrica o riego, y también en el caso de los terrenos urbanos destinados a calles y también aquellos afectos a planos reguladores, como ejemplos. En todos estos casos, la renta que genera la escasez derivada o de la escasez natural de recursos de alta calidad o las regulaciones que limitan el acceso, en todos estos casos, la renta así generada, hay, digamos, una legislación internacional que establece que debe ser capturada absolutamente por el Estado. Asimismo, crecientemente se establece el mismo principio en el caso de la atmósfera, en cuanto la misma es utilizada como campo de desecho de gases contaminantes, así como cualquier otro campo de la naturaleza afectado por este mal, por la contaminación. Por otra parte, la renta generada
en actividades monopólicos y otros mecanismos, perdón, actividades monopólicos que generan escasez artificial o acceso a información privilegiada y otros mecanismos contrarios a la competencia, denominadas estas últimas cuasi rentas en la teoría económica, son consideradas ilegales y condenadas duramente por todas las legislaciones mundiales. Los monopolios, la renta siempre se genera por una escasez, y esa escasez puede ser natural, porque hay poco recurso de alta calidad o de fácil acceso, o porque se ponen de acuerdo los participantes en un mercado determinado y restringen la oferta, por ejemplo, de pollos o incluso de papel confort, o de las farmacias, digamos, de ciertos medicamentos, en fin. Entonces, restringen artificialmente eso y generan una escasez artificial. Y como la escasez siempre genera renta, entonces, digamos, en ese caso, se establece, perdón, en ese caso se establece esta legislación y que declara ilegales todas estas formas de escasez artificial de los monopolios. Los elementos a considerar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la nueva Constitución? Asegurar este principio, este sano principio económico, que la renta de los recursos naturales estratégicos tiene que quedar en manos del Estado, íntegramente. Eso es lo que hay que asegurar. Ahora, los elementos a considerar en la nueva Constitución para que la misma garantice los principios del manejo racional de los recursos naturales o bienes comunes pueden ser ejemplificados con eventuales cambios que sería necesario introducir en la actual Constitución y leyes fundamentales relacionadas, solo considerando el caso de los recursos mineros, que son los más importantes. En otras palabras, en lo que sigue, vamos a ver a modo de ejemplo de cómo tiene que establecerse el asunto en la nueva Constitución. A modo de ejemplo, vamos a decir qué cambios habría que hacer en la actual Constitución para que los recursos mineros, que son los más importantes, puedan, digamos, aplicarse este sano principio universalmente aceptado de manejo racional de los recursos naturales. Estos cambios en la actual Constitución, para asegurar esto, deberían abarcar modificaciones y adiciones, al menos en aspectos como los que regulan actividades empresariales del Estado. Es el primer cambio que hay que hacer, que es el artículo 19, número 21, inciso segundo. Y el derecho de propiedad. Artículo 19, número 24, incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Eso es lo que hay que modificar en la Constitución. Repito, hay que modificar los aspectos de la actual Constitución que regulan las actividades empresariales del Estado, que es el artículo 19, número 21, inciso segundo, que prohíbe las, digamos, actividades empresariales del Estado, a no ser que sean, digamos, establecidas por una ley de quórum calificado. Y en segundo lugar, el derecho de propiedad, que es el artículo 19, número 24. Y ahí hay que modificar los incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. En el anexo a esta presentación están detallados cuáles son los cambios que hay que hacer en cada uno de estos puntos. Y también, en los siguientes niveles
constitucionales, hay que modificar y derogar la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Esta debe ser derogada. Y el Código de Minería, que tiene que ser reformado profundamente. En todos estos aspectos que acabo de enumerar, la nueva Constitución debe ajustarse estrictamente al sano principio establecido por la nacionalización de 1970, que se mantiene sin cambios en el artículo 19, número 24, inciso sexto de la actual Constitución, que, como es bien sabido, dice, y me voy a permitir leer este artículo histórico introducido por la nacionalización del presidente Allende en 1971 y que sigue presente en la actual Constitución, que por supuesto debe mantenerse, yo diría, por razones históricas, idéntico y sin cambios en la nueva Constitución. Dice así, el artículo 19, número 24, inciso sexto. Dice, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible. Son cuatro condiciones determinantes, cuatro determinantes que la Constitución agrega al dominio del Estado sobre estos recursos. Lo repito, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situados. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Es decir, sin perjuicio de quien sea dueño de la superficie del terreno donde están ubicados, digamos, lo que está debajo pertenece al Estado, que tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de lo que hay debajo. Desde el punto de vista económico, social, político, histórico, no existe cambio constitucional más relevante que este. Voy a repetirlo. De lo que se trata es de modificar la Constitución o establecer una redacción en la nueva Constitución que incorpore exactamente este mismo artículo, el histórico artículo 19, número 24, inciso sexto, que se traslade a la nueva Constitución idéntico, sin cambio ninguno, y que se modifiquen en la nueva Constitución los artículos que regulan las actividades empresariales del Estado, que hay que derogarlo, eso es la prohibición de que el Estado tenga actividades empresariales, el artículo 19, número 21, inciso segundo, y también los cambios, eliminar los cambios que le hicieron al derecho de propiedad, que estaba en la Constitución de 1925, y el derecho de propiedad en la nueva Constitución tiene que quedar de tal manera que los artículos 19, número 24, incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, noveno y décimo, así como la ley de concesiones mineras y el Código de Minería, hay que adecuarlos de modo de que se siga estrictamente al principio del artículo 24, inciso sexto. Eso es lo que hay que hacer en la nueva Constitución. Es muy preciso. Y como digo, desde el punto de vista económico, social, político, histórico, no existe cambio constitucional más relevante que este para Chile y su pueblo.
restablecerá en el país las sanas bases del moderno régimen de producción, en el cual el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones, como reza el título de la gran obra de Adam Smith, el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones modernas se basa exclusivamente en el valor agregado por el trabajo de sus ciudadanas y ciudadanos en la producción de bienes y servicios que se venden en mercados competitivos. Es decir, es nada más y nada menos que eso lo que significa recuperar la propiedad estatal, de renacionalizar los bienes comunes o recursos naturales estratégicos. Al eliminar su principal base de sustentación, este cambio constitucional terminará con la hegemonía de los grandes rentistas en la élite de la sociedad, los que serán desplazados por la auténtica burguesía moderna que surge desde abajo en los miles y miles de pequeñas y medianas empresas, así como las cultas capas dirigentes de las ciudadanas y ciudadanos que trabajan en todos los ámbitos del quehacer humano, los que brotan por todos los poros de la moderna estructura social urbana, que es el producto de un siglo de transformaciones en nuestro país, impulsadas desde el Estado y que hoy se encuentra aplastada. Esta verdadera capacidad de producir riqueza se encuentra aplastada por una ínfima minoría segregada e ilegítima que deforma las políticas públicas en favor de sus intereses de rentistas que no coinciden con los del resto del país. En otras palabras, el renacionalizar el cobre, renacionalizar las aguas, el capturar la renta completa de los recursos estratégicos, significa un cambio de poder en la élite, sin el cual, digamos, no se puede hacer nada, ningún cambio real. Sentará así las bases para la democratización auténtica del país, poniendo término definitivo a un periodo oscuro de la historia de Chile, en el cual una élite que hace ya medio siglo había perdido toda su legitimidad, intentó restablecer su dominio ilegítimo por la fuerza bruta y sus secuelas de temor, permitiendo estos cambios que finalmente el país acceda a paso firme a la auténtica era moderna. Es, compañeras y compañeros, este un desafío grande y complejo, pero nuestro país ha demostrado a lo largo de un siglo que el empuje de las periódicas irrupciones poderosas de su pueblo en la vida pública ha logrado casi siempre ser canalizado por un sistema político que ha mostrado flexibilidad y experiencia para forjar las grandes coaliciones que en cada momento han logrado realizar las transformaciones necesarias de manera singularmente pacífica, legal y democrática. Eso le ha ganado a Chile el respeto de los pueblos del mundo, que se manifiesta en la veneración hacia nuestra única figura política auténticamente universal, cuyo nombre signará nuevamente esta reforma esencial, el presidente Salvador Allende. Esa es la propuesta de Senda para renacionalizar el cobre y los bienes comunes. Yo la dejo expuesta y, por cierto, estoy a su disposición para conversar acerca de los distintos aspectos que surgen de esta propuesta.
Gracias, compañero Manuel. Antes de partir con las preguntas, queremos saludar especialmente a don Tomás Aguilar, quien fue secretario general de la Universidad Técnica en el periodo Allende y además designado como para hacerse cargo de la mina del Teniente. Así que perfecto para el tema. También saludar, por supuesto, a todos los compañeros que están en esta exposición tan brillante suya, y en especial a Osiel Núñez, a quien usted tan magníficamente mencionó en el principio de su intervención. Entonces las preguntas, podemos hacer intervención y pedir la palabra. También les solicitamos que las preguntas, si bien es cierto, requieren una buena argumentación, pero para proteger el tiempo, le rogamos que esa argumentación sea lo más breve posible. Así es que cedemos la palabra, levanten por favor la mano y nuestros compañeros están preparados para asignar esa pregunta. También está la posibilidad que la puedan hacer vía chat, que estamos conectados permanentemente. Doy la palabra a quien lo solicite. Tomás Aguilar está pidiendo la palabra. Don Tomás. A ver si lo encuentro. Ahora sí. En primer lugar, quisiera felicitar al compañero Manuel Resco por esta very importante presentación. Casi tuve la oportunidad de conocer a Manuel Riesgo durante el lanzamiento de mi libro sobre el cobre, publicado por la editorial USACH. Pero al parecer el compañero Manuel tuvo otros compromisos ese día y no lo pude conocer. Pero ahora lo puedo conocer aunque sea por vía electrónica. La exposición del compañero Manuel es excelente en términos de la parte jurídica, digamos, la parte legal. Pero hay también cuestiones que hay que enfrentar para la industria del cobre, porque tengo que decir que ahora una consecuencia colateral de la desnacionalización fue el hecho de que Chile ya no es un exportador de cobre, sino que Chile exporta concentrados de cobre. Y eso es un retroceso, no solo desde el punto de vista del desarrollo económico del país, pero también de las posibilidades para que ingenieros chilenos, técnicos chilenos y la industria chilena pueda participar más plenamente de los beneficios del cobre. Es decir, ya no tiene sentido enviar concentrados de cobre afuera para que los japoneses nos manden cables eléctricos o para que los hindúes utilicen el azufre de los concentrados para sus plantas de fertilizantes. Hay que enfocar la industria del cobre de una manera vertical, es decir, no exportar concentrados de cobre, pero exportar cables eléctricos, por ejemplo. Por tanto, me gustaría saber, compañero Manuel, su opinión sobre estos aspectos de la industria. Gracias. Muchas gracias, compañero. Y sin duda el reto que me ha pegado usted de entrada es muy merecido. Quizás qué pasó en aquel día, oiga, para haberme perdido esa excelente oportunidad de haber estado juntos, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que pasan. Así que aquí públicamente yo pido excusas, digamos, por aquello.
y me da mucho gusto responderle este planteamiento tan importante que usted ha hecho. La teoría económica lo que dice es que para asignar los recursos en la economía de la forma más eficiente, es necesario que la renta sea capturada por el Estado. Porque si no es capturada por el Estado, si es capturada por privados, genera una distorsión general en la asignación de los recursos económicos. Ahora, ¿por qué es necesario capturar la renta? ¿Por qué la renta distorsiona y las ganancias, por ejemplo, no distorsionan la asignación de los recursos en la economía? La distorsión que usted ha mencionado, por ejemplo, qué cosa más absurda, ¿no es cierto? Imagínese usted lo absurdo que es que Chile exporte piedras, que a la vez llevan contenidos que tienen mucha calidad, ¿no es cierto? Pero que nosotros ni siquiera sabemos lo que va ahí, ¿no es cierto? Y lo aprovechan otros. Bueno, esa cosa tan absurda que se produce al privatizar justamente la renta, digamos, esa distorsión tan enorme, digamos, ¿por qué se origina desde el punto de vista de la teoría económica? Se origina por lo siguiente, porque las rentas, este sobreprecio que el mercado asigna a las cosas escasas, sale de alguna otra parte. Porque en la economía la ley fundamental es que la suma de todos los precios, de todos los bienes y servicios que se venden en el mercado, tiene necesariamente que ser igual a la suma de todos los costos. Porque si no fuera así, ¿de dónde saldría el dinero para comprar y pagar esos precios? Pues, los costos incluyen no solo los costos empresariales, sino que lo que se llama los costos económicos, que incluyen la ganancia empresarial y desde luego los salarios. Porque es justamente el pago a los distintos factores productivos lo que a su vez genera la demanda para poder comprar las cosas que se producen. Si no, no sería posible. Entonces, ¿cómo se explica que un conjunto de bienes y servicios que son escasos se venda por encima de su costo económico, así definido? Necesariamente tiene que ser compensado por el hecho que el resto de los bienes y servicios se vende por debajo de su costo. En otras palabras, de su costo económico, porque si no, no se cumpliría esta necesaria ecuación entre la suma de todos los precios y la suma de todos los costos. Entonces, esa distorsión significa que disminuyen las ganancias en las cosas que no tienen renta y por lo tanto disminuye el incentivo a producir cosas que no tienen renta, pues. Y por lo tanto se produce una distorsión general en toda la economía. Ahora, por esa razón, la teoría económica, desde David Ricardo, que fue el que primero formuló esto con absoluta claridad, la teoría de la renta, de paso, es de James Anderson, que es anterior a Smith, a Adam Smith. Adam Smith la toma y además la toma Adam Smith, la teoría de la renta, que es de James Anderson, que como digo es anterior a Smith. James Anderson es de la segunda mitad del siglo XVIII, el que formuló la teoría de la renta. Bueno, esa la toma Smith. Y Smith, fíjense ustedes, la toma para definir las clases sociales modernas. Adam Smith, es tan importante esta cosa de la renta en la teoría económica moderna, que nada menos que es lo que define las tres clases sociales modernas en la definición que hace Smith, y que por supuesto después toma Ricardo, toma Marx, toma, digamos, todos los demás, digamos, grandes economistas clásicos. Ahora, ¿qué es lo que dice Smith? Smith dice lo siguiente. Smith dice, lo único que crea valor es el trabajo.
El valor no es sino la forma que adopta en el mercado cuando se venden el trabajo incorporado en los bienes y servicios que se venden en el mercado. Eso es lo que dice Smith. Todo el valor es generado por el trabajo. Sin embargo, dice Smith, el trabajador, que originalmente, el trabajador independiente, por ejemplo, un campesino que produce sus, digamos, ovejas o vacas o trigo, ¿no es cierto?, va al mercado y se queda con todo el valor que produce, con todo el valor agregado. Sin embargo, dice Smith, en la producción moderna, los trabajadores necesitan cosas para producir que no tienen. Entonces necesitan, por ejemplo, los trabajadores de una industria para producir y para generar valor agregado, que lo generan todos ellos, bueno, pero necesita, ¿qué cosas? Necesita, por ejemplo, materias primas. Y los trabajadores no tienen la materia prima ni tienen el dinero para comprarla. Y necesita, por ejemplo, maquinaria. Pero los trabajadores no tienen las maquinarias ni tienen el dinero para comprarla. A lo mejor podrán tener herramientas, pero en grandes maquinarias es muy difícil que tengan. Y después necesita edificios. Y por lo tanto, lo que esas cosas, y además necesitan los trabajadores, dice Adam Smith, esto es todo Adam Smith, los trabajadores necesitan tener víveres para poder sostenerse ellos y sus familias durante el tiempo que demoran en producir, que puede ser muy largo, antes de vender lo que produjeron. Y por lo tanto necesitan esos elementos que Adam Smith denomina stock. Fíjense ustedes que en el tiempo de Adam Smith no existía la palabra capital. No se había inventado el término, el concepto de capital todavía. Entonces Adam Smith a estas cosas, a las materias primas, a la maquinaria, a los edificios que se necesitan para producir, y a los víveres, es decir, a los bienes, a los salarios, digamos, los bienes salarios, los denomina. Los propietarios del stock, el trabajador tiene que compartir con ellos parte del valor que produce porque él no tiene estas cosas. Y por lo tanto, se establecen de esa manera las dos grandes clases sociales fundamentales de la sociedad moderna. Los propietarios del stock por una parte y los trabajadores que producen el valor por otra. Y los trabajadores, dice Smith, tienen que compartir parte del valor que agregan con los propietarios del stock y eso se transforma en la ganancia. Y por lo tanto se generan las dos clases sociales fundamentales, los trabajadores que producen todo el valor y los propietarios del stock, que después se llamaron capitalistas, que se quedan con las ganancias. Ahora, pero hay una tercera clase social, dice Smith, y es la de los propietarios de la tierra. Y los propietarios de la tierra, que también es necesaria la tierra para poder producir. El inventor de la teoría de la renta, Mr. Anderson, por ejemplo, era un agricultor capitalista, pero que no tenía tierra. Entonces tenía que pagarle una renta al duque, que era el propietario de las tierras cercanas a la ciudad de Glasgow, donde, enseñaba tanto Anderson como después Smith, ¿no es cierto?, en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Bueno, este señor, Anderson, que era un señor muy progresista, que era el que inventó el arado escocés, en fin, y producía muy bien, pero una vez al año el duque lo llamaba y decía, pero lo felicito, señor Anderson, qué bien le fue a usted en la cosecha que hizo en mis tierras. Entonces, como ganó mucho, y como mis tierras están mucho más cerca, que son mucho mejores que aquellas otras, digamos, que están más lejos y que serían su competencia, entonces yo le voy a cobrar a usted, le voy a subir la renta. Y le subía la renta todos los años. Entonces, por esa razón, Mr. Anderson descubrió y formuló por primera vez esta teoría de la renta. Él era el capitalista, pero resulta que, digamos, tenía que pagarle al rentista parte de las ganancias. Y de esa manera se establecen las tres grandes clases sociales modernas de la sociedad moderna. Se formulan. La formula, digamos, Smith, Anderson. ¿Y qué son estas tres? Los trabajadores que producen toda la riqueza, los capitalistas, que son los dueños de lo que hoy día se llama capital, es decir,
los medios de producción que no tiene el trabajador y los propietarios de la tierra. Con lo cual, los capitalistas tienen que compartir parte de la ganancia con que se queda. Y así, todo el valor agregado se distribuye según la fórmula trinitaria de Adam Smith entre salario, que es lo que le queda al trabajador, ganancias y renta, entre las tres grandes clases sociales de la sociedad moderna, que son los trabajadores, los capitalistas y los rentistas. Pero si ustedes se dan cuenta, los rentistas no son lo mismo que los capitalistas, pues. Son distintos, son otra clase social. Ahora, ¿qué pasa cuando los rentistas son los que tienen la hegemonía y no los capitalistas? Pues que los rentistas definen las políticas del país de que se trata, donde ellos tienen la hegemonía de la élite, de acuerdo a sus intereses de rentistas. ¿Y cuáles son sus intereses de rentistas? Básicamente maximizar la renta. Ellos no contratan masivamente trabajo asalariado para producir bienes y servicios que se vendan en el mercado. No, ellos lo que hacen es cobrar por el acceso al recurso que se han apropiado. Y por lo tanto, lo único que gastan ellos es en pagar coimas a medio mundo y hacer todas las, digamos, marihuanzas para mantener la propiedad de aquello que se han apropiado. A ellos no les interesa, digamos, que se califique la fuerza de trabajo, por ejemplo, porque contratan muy poca. Piensen ustedes que en la minería chilena, que es el 90% de las exportaciones y es el 90% de las ganancias y rentas empresariales, del excedente empresarial, ¿sabe cuánta gente trabaja? Trabaja el 1,7% de la fuerza de trabajo asalariada. 1,7%. Trabaja directamente en la minería. Y sin embargo, de ahí salen todas estas rentas. Entonces, digamos, ¿y qué es lo que hace? Por ejemplo, a estos señores no les importa un bledo producir concentrados, porque no es su negocio. Si ellos están en otra cosa, ellos están en la captura de las rentas. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado se apropia de las rentas? La teoría económica es muy clara y dice lo siguiente. Con las rentas apropiadas, el Estado debe subsidiar la producción de valor agregado en primer lugar en las cadenas previas y posteriores a la extracción misma del recurso de que se trate, o la explotación del recurso escaso de que se trate. Y tal como decía nuestro compañero recién, por lo tanto, el primer papel del Estado al capturar las rentas es imponer, digamos, la obligación, en el caso chileno, por ejemplo, de que de Chile no sale un gramo de cobre que no esté, digamos, refinado con tecnologías limpias, digamos, hasta el máximo nivel que se puede refinar o industrializar. Y además, eso es posterior, ¿no es cierto?, a la explotación, que lo refinen. Pero previamente, que sea producido con cosas producidas en el país. ¿Por qué no se producen en el país las tolvas, por ejemplo, de los camiones tolva? ¿Por qué no se producen camiones para sacar el mineral? Si resulta que Chile es uno de los principales consumidores de camiones de ese tipo en el mundo, por decir algo, y no es tan complicado hacer esos camiones. Entonces, ¿por qué no, con el litio, por ejemplo, no producimos batería en lugar de exportar carbonato de litio? En fin, o sea, mire, esto es tan importante, pero además es tan racional y es tan evidente que es lo que hacen los países. Mire, por un ejemplo reciente, la expresidenta Dilma Rousseff, cuando fue ministra de Minería o de Energía del gobierno del presidente Lula en Brasil, se descubrieron unos yacimientos de hidrocarburos que estaban bajo el mar y bajo unos depósitos de sal que estaban más abajo del fondo del mar. Entonces se descubrieron esos yacimientos que son riquísimos en hidrocarburos y había que explotarlos.
¿Y qué es lo que hizo la ministra en ese momento, Rousseff, el gobierno del presidente Lula? Anularon la ley de concesiones mineras que había en Brasil y establecieron una nueva ley de concesiones mineras en que aseguraba todos los principios que acabo de mencionar. En primer lugar, la propiedad del Estado completa, inalienable, exclusiva, absoluta, imprescriptible sobre los yacimientos subsal. Eran del Estado. Pero en segundo lugar, que se garantizaba que el único que podía explotar esos yacimientos era Petrobras, la empresa del Estado. Porque si no es el Estado el que explota el yacimiento, lo van a hacerle eso, pues. Y por eso el 80% de los recursos de hidrocarburos son explotados por empresas del Estado. Y cuando no, como en el caso de Noruega, por ejemplo, que una parte permite que haya otras empresas que entren, pero resulta que la empresa que domina es la empresa noruega del Estado petrolera. Y por lo tanto conoce perfectamente cuáles son los costos, dónde están los yacimientos, etcétera. Tiene prioridad cuando se encuentra el yacimiento, si quiere explotarlo ella o no, en fin. O sea, en resumen, es la propiedad exclusiva, absoluta, imprescriptible, inalienable del Estado efectiva, que se hace efectiva. Bueno, pero ¿qué hace el gobierno de Brasil, por ejemplo? La ley del gobierno de Brasil obliga a que todo lo que se necesita para sacar en los hidrocarburos de abajo del mar y debajo de la sal sea producido en Brasil. Lo exige la ley. Y eso significa que los barcos que transportan el petróleo, las plataformas petroleras, las brocas para perforar, las maquinarias para perforar, todo tiene que ser producido en Brasil, por ley. Ahora, esto que dice nuestro compañero, de que, digamos, no puede ser que nosotros estemos exportando concentrado, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que Indonesia, que es el segundo país productor del mundo, si no me equivoco, en este momento, después de Chile. Indonesia estableció hace 4 años una ley en que prohibía la exportación de concentrado y le dio un par de años a la, digamos, un par de años a las empresas para que se adaptaran a esta posibilidad. Bueno, así ocurrió. Llegó el momento en que, esto sucedió, lo repito, hace muy pocos años, que llegó la fecha en que ya no se podía exportar concentrado y la mayor parte de las empresas que estaban produciendo cobre en Indonesia se adaptaron a la ley y empezaron a refinar, digamos, en Indonesia todo lo que sacaban. Bueno, pero hubo una empresa, la más grande, extranjera, que dijo, no, esto nunca lo van a aplicar y por lo tanto no hizo nada. Pues bien, llegó el momento y le prohibieron todos los embarques. Y la empresa se vio en la obligación de recurrir a su competencia para que por favor le refinaran ellos lo que ella no había podido refinar. Y de esa manera, digamos, o sea, todo lo que dice nuestro compañero es precisamente lo que hay que hacer. Y piensen ustedes, queridas compañeras y compañeros, la revolución que eso significa desde el punto de vista de la industrialización del país. Piensen lo que significa el que se apliquen estos principios racionales. Piensen nada más que lo que significa que en un plazo, por ejemplo, de 2, 3, 4 años, apliquemos esta misma ley que Indonesia y obliguemos, digamos, a que de Chile no sale ni una sola gota ni de cobre, ni de litio, ni de nada, en las formas más básicas como los concentrados o el carbonato en el caso del litio. Piensen ustedes la inyección que significa eso de recursos, y que se exija que sea todo con tecnologías limpias, es decir, que la refinación no contamine la atmósfera ni con azufre ni con nada, sino que sea absolutamente limpia y por lo tanto requiere una enorme inversión en energía eléctrica producida con sol. Y eso a su vez, como tenemos el litio, genera una demanda por batería y significa la posibilidad de satisfacer parcialmente esa demanda con baterías fabricadas acá, en fin. La demanda sobre las universidades para que se pongan a estudiar esto, para que desarrollen, digamos, muchas investigaciones, para que se pongan a la cabeza
de las investigaciones en esto es extraordinaria. Y el cuidado del medio ambiente. Fíjense ustedes que el caso de Noruega es extraordinario. Ustedes saben que Noruega, que es un país petrolero y que obtiene rentas enormes del petróleo porque lo nacionalizó y aplicó todas estas políticas en los últimos 20 años, cuando descubrieron yacimientos de petróleo muy grandes en el Mar del Norte de Europa. Bueno, Noruega, resulta que el año pasado, en Noruega, es el único país del mundo donde más de la mitad de los automóviles vendidos fueron eléctricos. ¿Y por qué? Porque el Estado usó parte de las rentas obtenidas de la explotación de sus recursos petroleros en estimular la disminución del consumo de petróleo. ¿Por qué? Por razones ambientales. Es decir, y eso significa, y eso por supuesto desmiente, que no es lo mismo que tengan los privados o que tenga el Estado la propiedad de los recursos. Pues. Los privados jamás hubieran hecho eso. Pero al estar en poder del Estado, por cierto que sí lo hicieron, en este caso, los noruegos. En otras palabras, lo que plantea el compañero, es precisamente la gran revolución productiva y el gran giro, digamos, de la economía chilena hacia la producción de valor agregado y no solo a la exportación de piedra, digamos, que se genera al recuperar la propiedad de estos bienes comunes. Gracias, compañero, por su extensa respuesta y magnífica, por supuesto. ¿Quién opta o Y hay unas quiere hacer preguntas. una pregunta? ¿Perdón? Una pregunta por el chat, Apolo. Ah, sí, vamos a ver. Hay una de Sedoy. Y de María Francisca Falcón. Ya, voy a leer la pregunta de Sedoy. Dice, estimado Manuel, comparto todas y cada una de las palabras de la propuesta formulada. Coincido asimismo en que esta es una importante, quizás la más importante, bandera de lucha para todos los sectores progresistas que luchan por una economía de Chile y para Chile. Sin embargo, lo que hoy día constituye una realidad es que parte importante de los cables de cobre que importa Chile desde el mundo lo hace, entre otras, de empresas multinacionales, incluida la empresa del grupo Luxic, que procesan el cobre chileno en el exterior, como es el caso de la empresa Nexam, Francia, donde el grupo chileno es el principal accionista. Para lograr implementar esta propuesta que, insisto, comparto, se requiere amplio consenso nacional. Mis preguntas. 1. ¿Cree usted que esta es una propuesta que pueda arribar a puerto real, considerando la enorme dispersión de las fuerzas sociales progresistas? Pregunta 2. ¿Cree usted que el progresismo chileno, ni siquiera hablo de fuerzas de izquierda, está en condiciones de defender esta propuesta en una constituyente secuestrada por la política de los 2/3? Concluyo la pregunta de Sedovi. Compañero Manuel. Bueno, compañeros, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí habemos en este auditorio que para mí es tan grato y me siento tan en mi casa. Habemos varios veteranos de 3 revoluciones. Y eso es un privilegio enorme. Por ejemplo, el estallido, así llamado estallido del 18 de octubre, que es en realidad el inicio de un periodo revolucionario que, como los 2 anteriores que hemos vivido, va a durar unos 7 años por lo menos. La revolución con mayúscula, porque se movilizaron los campesinos, que eso es lo que define todas las grandes revoluciones modernas.
que tuvo lugar en los años 60 y principios de los 70, duró más o menos 7 años, en que fueron 7 años de presencia constante del pueblo en las calles. Constante. Mire, nosotros éramos estudiantes, ustedes eran estudiantes, muchos de ustedes en ese momento, y prácticamente dormíamos en nuestro lugar de trabajo, salíamos a hacer trabajo voluntario cuando había enfrentamientos, digamos, estábamos ahí, en fin. Es decir, 7 años de gran actividad política. ¿Qué es lo que hizo posible que se nacionalizara el cobre y que se hiciera la reforma agraria? ¿Qué es el cambio social y económico más gigantesco que ha vivido nunca en la historia de Chile y que es la base del Chile moderno? Y se pudo hacer, ¿por qué? Porque los campesinos se habían tomado todos los fondos. Bueno, cuando el pueblo se moviliza, cambia la relación de poder en la sociedad. Yo le hago una pregunta a usted. Lo que hoy día le parece a usted un sueño, y que nos parece a todos un sueño, yo le pregunto, hace 2 años atrás, o incluso 1 año y medio, ¿usted hubiera pensado que era posible que hubiera una nueva constitución? ¿Se hubiera imaginado eso? ¿Se hubiera imaginado que 1 año y medio después estaríamos votando en un plebiscito en que el 80% del pueblo se manifestó por hacer una nueva constitución en una irrupción masiva en el medio de una pandemia? ¿Lo hubiera imaginado usted hace 1 año y medio? 1 año y medio. Mire, todos recordamos, ¿no es cierto?, próceres del tiempo de la transición que decían que esto de la nueva constitución era fumar opio, que no había crisis política. Hay, digamos, usted sabe que en la ciencia política clásica el concepto fundamental es que hay que saber, digamos, en qué momento uno está parado del gran ciclo de actividad política del pueblo. Esa es la base de la ciencia política clásica. Bueno, y entonces, y la ciencia política clásica tiene un concepto científico para definir a quienes piensan la política olvidándose de que el pueblo a veces participa en política, pues, directamente. Y ese concepto, ¿sabe cómo se llama? Se denomina cretinismo político. Es decir, todos aquellos que piensan que las revoluciones no existen, ¿no es cierto? Que las revoluciones son errores de la historia, o que no se van a repetir en el futuro, y que estas irrupciones del pueblo en política no existen, o que de repente el pueblo mismo no existe, sino que es un concepto, digamos, inventado por no sé por quién, pero que no es real, que aquí lo que hay es una masa informe, ¿no es cierto?, de consumidores, que lo único que quieren es consumir un poco más, un poco menos, y que da lo mismo se obtienen sus ingresos, ¿no es cierto?, de los salarios, de las ganancias o de las rentas, da lo mismo, porque es según cuánto dinero tienen y se pueden consumir más o menos, y así ven la sociedad. Pero sin embargo, la sociedad es muy distinta a eso, pues. Y existen aquí 14 millones de trabajadoras y trabajadores. Nosotros los revisamos todos los meses en Senda porque revisamos sus fichas de pensiones. Y vemos si trabajaron, cuántos se pensionan, cuántos están pensionados, cuánto ganaron, cuánta pensión ganaron. Pero son 14 millones y 14 millones eso es toda la población mayor de 16 años. Y resulta que todos ellos, los 11 millones de activos, por ejemplo, porque hay 3 millones jubilados, son trabajadores que han cotizado en los últimos 3 años como asalariados. Entonces, bueno, ese pueblo de repente, que además es una fuerza de trabajo oculta, porque todos tienen enseñanza básica y media completa y tienen educación terciaria gracias a la UTE, entre otras cosas, muchos de ellos. Bueno, y ellos hay veces en que pierden la paciencia, allí irrumpen en la escena política y se hacen respetar y no dejan que abusen más de ellos, y por eso hay que terminar con la AFP, por ejemplo, que es un abuso, porque le sacan una parte del sueldo para que los empresarios hagan negocio,
O la educación pagada, cuando la educación siempre se ha pagado con el excedente, por lo tanto hay que pagarla con excedente y no con salario. En fin, pero, digamos, lo que le quiero decir es que, digamos, lo que cambia esta ecuación, lo que hace realidad, lo que hace posible que sea realista el que estas cosas pasen, no solo es su racionalidad, no solo es su posibilidad, tan posible como que la hacen todos los países del mundo en este caso, con sus recursos estratégicos, sino que también nosotros lo hemos hecho en el pasado. Entonces, mire, por decirle, compañero, bueno, otro ejemplo que es muy impresionante. Fíjese usted que nosotros nos dedicamos en Senda a la cosa de la economía. Bueno, y hemos visto cuáles son los programas para combatir, ¿no es cierto?, la tremenda crisis que ha significado y paralización la pandemia. Todos los países han reaccionado muy bien en esta ocasión, los estados, y han hecho enormes esfuerzos por sostener los ingresos de la población, sostener a las empresas, protegerlas y a la familia, ¿no es cierto? Grandes esfuerzos. Y todos han invertido, los estados, una proporción muy elevada del Producto Interno Bruto en eso. Pero por supuesto, hay países que han invertido más, los más desarrollados, y otros que han invertido menos. Hay algunos que han invertido más porque tienen gobiernos de orientación más progresista, otros que han invertido menos porque tienen gobiernos más reaccionarios. En fin. Bueno, hay un ranking de esto. ¿Quiénes han invertido más? Y saben ustedes, compañeros, cuáles son los estados que encabezan esta, digamos, ranking mundial de quienes más han inyectado recursos a la economía para combatir la pandemia. ¿Saben ustedes quién encabeza esa lista? Junto a otros destacados ejemplos, como algunos países europeos y el propio Estados Unidos, que ha invertido muchísimo dinero en esto. Chile. Chile. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Chile, pero si de veras tiene, digamos, unos pequeños programas de apoyo a las familias y del empleo, etcétera. Claro, tiene esos pequeños programas, ¿no es cierto?, que significan 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto. Pero resulta que el pueblo obligó a que devolvieran 2 veces el 10% de las AFP, pues. Y eso que lo hizo contra la voluntad de quienes tenían ese dinero y que lo consideraban sagrado como que era de ellos. Bueno, pero el pueblo los obligó y el parlamento, el sistema político, los obligó a que lo devolvieran, pues. ¿Y sabe cuánto significa eso? El 12% del Producto Interno Bruto, que sumado al 2 o 3% que hicieron los demás programas del gobierno, el programa de educación del empleo, el programa de estos bonos, qué sé yo, bueno, sumadas las dos cosas es como un 15%. Con lo cual coloca a Chile al nivel de los países más que más hicieron para reactivar la economía. ¿Y quién lo hizo eso? Las dos cosas, el pueblo, pues. Porque ¿quién ha gobernado en las cosas principales? El pueblo, del año que pasó, pues. Eso lo hubiera imaginado, compañero, usted hace 1 año y medio. Yo personalmente lo soñaba, pero me resultaba difícil pensar que tan rápido iba a pasar. Mire, a lo mejor me equivoco, pero yo le podría hacer una apuesta al compañero que hizo la pregunta y se la hago. Digamos, ¿qué le parece a usted si estas cosas se incorporan a la Constitución, como esperamos, que con la ayuda de ustedes y muchos más, ¿no es cierto?, queden establecidas esta misma propuesta que acabo de hacer en Senda? Y que estas cosas ocurran, si gano yo la apuesta, ustedes me invitan a un buen asado, pues, compañero. ¿Qué le parece? Pero tiene que ponerse usted con la cosa, porque usted hizo la pregunta y usted fue el que hizo la cosa. Así que yo espero que haya testigos aquí y que hagamos la apuesta. Y si quiere le pone un plazo. Ahí seguro que yo me voy a equivocar, pues me equivoco en los plazos, pero que se va a hacer, compañero. Perfecto, compañero. Va enlazado. El pueblo, por supuesto, siempre en lucha permanente, debe hacerse respetar.
no a la injusticia, no a las inequidades. Y el 18 de octubre así lo demostró, como también lo describe usted. Ahora voy a leer la pregunta de María Francisca Falcón. Dice lo siguiente: absolutamente de acuerdo con su propuesta. Hay que capturar la renta minera de la gran minería y además se requiere para mejorar con tecnologías limpias la producción y mitigar los daños ambientales que se producen. En Chile tenemos cobre, litio y tierras raras para desarrollar tecnologías de punta y con una huella de carbono menor. Respecto a lo anterior, ¿qué pasa con la enorme producción de concentrado de cobre, que se estima para el 2030 de 5,8 a 7 millones de toneladas? Esa es la pregunta de María Francisca para usted, compañero. Compañera María Francisca, bueno, yo quise responder eso junto con el compañero Águila, me parece, que habló, que hizo la primera pregunta. No estoy seguro si me parece que me equivoqué en su apellido, le ruego que me excuse. Pero mire, hay que prohibir la exportación de concentrado. Es lo mismo que si prohibir la exportación de concentrado. No puede salir nada que sean piedras y esas cosas, y por lo tanto, digamos, tiene que refinarse todo eso en el país. ¿Y eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Si lo hizo Indonesia, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Ahora, pero mire, el cambio que hay que hacer, a mi juicio, es más profundo, porque lo que hay que hacer en primer lugar es recuperar la propiedad efectiva, absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de todo lo que está en el subsuelo. ¿Y qué significa eso, pues? Significa derogar la ley de concesiones mineras. Mira, la ley de concesiones mineras es una infamia. El mapa de la infamia es un mapa, está en www.cernageomin.cl. Yo les sugiero que si quieren ver el mapa de la infamia, vayan a ver eso. Es un mapa de Chile que está pintado de dos colores. No recuerdo exactamente porque hace tiempo que no entro ahí, pero creo que uno era morado y el otro no sé si era azul o rojo, qué sé yo. Pero bueno, había dos colores. Y estaba casi todo Chile pintado de esos dos colores. Y todo Chile, desde Rancagua al norte, pintado de uno de los dos colores. Bueno, ¿y qué significaba el color morado, por ejemplo? Que esa parte del territorio nacional que estaba sometida, pintada de color morado, que está pintada de color morado, está sujeta a ley de concesión de exploración, y que lo posee algún privado. Y las otras, del otro color, son concesiones de explotación. Todo Chile está concesionado. Las empresas, los que son dueños de esas concesiones, no pagaron un peso por ellas, porque las concesiones se entregaron a título gratuito. ¿Y sabe cuánto pagan anualmente para mantener esas concesiones que les dan propiedad sobre todo lo que hay debajo que le pertenece al Estado según la Constitución? Pagan menos de 1.000 pesos, algo así como 960 pesos en el último cálculo que hicimos cuando hicimos esta presentación en el Senado, digamos algún tiempo atrás. 960 pesos pagaban por la concesión, creo que por la de explotación, y la otra era más barata, al año por hectárea. Una luca al año por hectárea para mantener la propiedad de el subsuelo de Chile que le pertenece al Estado en forma inalienable, imprescriptible, exclusiva y absoluta. Entonces, es un absurdo. Derogar la ley de concesión, querida compañera, el Estado recupera la propiedad efectiva, absoluta, digamos, imprescriptible
digamos, del subsuelo, pues. Eso significa que si alguien quiere sacar eso, tiene que ponerse de acuerdo con el Estado para poder sacarlo. Porque la ley de concesiones actuales se deroga, pues. Ahora, ¿qué pasa en la gran minería? En la gran minería hay que hacer lo mismo que hizo Brasil, que se le o que hizo Bolivia recientemente, que se le ofrecerá a las empresas que hoy día están trabajando ahí. Desde luego le vamos a respetar estrictamente lo que es de ellos, porque los tractores que tienen, los camiones que tienen, todas esas cosas son de ellos. Entonces el Estado, si se hace cargo de esas empresas, tendrá que pagar eso por lo que vale en su propio balance. Hay que decir que tienen depreciado todo eso, porque como estos son expertos en eludir impuestos, han aplicado depreciación acelerada a todos sus bienes de arriba, y por lo tanto, la verdad es que valen bien poco, de acuerdo a sus propios libros. Pero eso se les pagará rigurosamente. Pero a la vez, es la posibilidad que se asocien con Codelco, que es el que tiene que tomar posesión inmediata de esos yacimientos y empezar a explotarla, para, digamos, para que sean socios minoritarios en esa explotación. Y que, por supuesto, la explotación queda a cargo de Codelco, pero el socio minoritario tendrá derecho, ¿cierto?, a una parte del mineral que se saque de acuerdo al dinero que ponga. Entonces, eso es lo que se hizo en Bolivia, y se quedaron, fíjese usted, todos los que explotaban en ese momento el gas y el petróleo en Bolivia. Se quedaron ahí, no se fueron. Porque lo que interesa en realidad a estas empresas es tener acceso al recurso, seguir en su negocio, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, bueno, y eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer. En el caso de Bolivia se tomó posesión de inmediato. En el caso de Chile, compañeros, Chile era el principal productor de cobre del mundo, hoy día lo sigue siendo, yo creo. Pero estaba en poder de empresas extranjeras, toda la gran minería. Y estaba, qué sé yo, Anaconda, que era dueña de Chuquemata, la Kennecott, que era dueña del Teniente, en fin. Bueno, se dictó el cambio de la Constitución, se hizo la reforma constitucional, bueno, y en el plazo de muy poco tiempo, semanas, un mes, el Estado de Chile se hizo cargo, tomó posesión de todos esos yacimientos y empezó a explotarlos directamente. Y eso es lo mismo que hay que hacer ahora, pues. Es lo mismo que hay que hacer ahora. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo? Y estos van a reaccionar, nos van a acusar a esto, y los tratados internacionales que tienen la cláusula esta de que pueden alegar ante tribunales extranjeros, todos esos tratados ahora hay que revisarlos, pues. Porque los tratados, los países son soberanos, y lo que establecen sus constituciones es lo que vale. Y claro, si ellos quieren adherir a un tratado importante, como los tratados de derechos humanos, por ejemplo, bueno, tienen que someter su legislación interna a eso, está bien. Pero en el resto de los tratados, como este, por ejemplo, si hay algún tratado por ahí que establece que no puede hacer esto, bueno, Chile se retira de ese tratado, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que ser respetuoso de la legalidad internacional, pero si esta es contraria a los intereses del país, bueno, Chile no tiene por qué ser parte de eso. Y bueno, así va a ser necesario hacerlo. Ahora, yo repito, no es algo que no se haya hecho nunca, lo hicimos nosotros antes, pero a la vez lo hizo recién Bolivia. Y Bolivia tiene un estado mucho más débil que el de Chile, pues tiene una economía mucho más pequeña que la de Chile. Y sin embargo lo hizo, y las empresas se quedaron. En fin. Gracias, compañero, por su respuesta. El mapa de la infamia en realidad va en todas partes, ¿no? La FP, la salud, la educación. Leo ahora una pregunta de nuestro compañero Jorge Elgueta y después le damos la palabra a don Tomás Ireland. Jorge pregunta lo siguiente, dice, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales ustedes como Senda esperan informar y educar a la ciudadanía respecto a los alcances de la propuesta de recuperar el cobre para el control del Estado? Esa es la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Yo se la podría dar vuelta casi.
en el sentido de preguntarnos todos qué vamos a hacer para que esto sea difundido de la manera que corresponde y que efectivamente se transforme en una realidad. Lo que vamos a hacer nosotros, es muy modesto, lo que puede hacer Senda directamente, digamos. Vamos a establecer una serie de diálogos constitucionales en el cual vamos a invitar a distintos candidatos a la Asamblea Constitucional, a la Convención Constitucional, y vamos a hablar de estas cosas. Y eso va a ser un esfuerzo que vamos a hacer nosotros, que es lo que podemos hacer. Claro, nosotros llegamos a, qué sé yo, algunos miles de personas con las actividades que hacemos, pero bueno, pero resulta que ahora estamos discutiendo esto y ustedes llegan a tantas personas como llegamos nosotros o más, con estas mismas actividades. ¿Y qué es lo que pasa, pues, compañeras y compañeros? Que cuando el pueblo quiere hacer algo, se da las formas para hacerlo. Y esto va a ser planteado en los cabildos, y esto va a ser planteado en todas partes. Y esto se va a hacer realidad. Y piensen ustedes en los cambios que estamos viendo, si son cambios muy grandes. Este es el cambio económico y social más relevante, pero piensen ustedes lo que ha cambiado la situación con la irrupción del movimiento feminista, por ejemplo, en el país. Es una cosa extraordinaria, que afecta a todos los ámbitos de la vida y está cambiando. Logramos una convención paritaria. Es una cosa extraordinaria. Luego los pueblos indígenas, compañeros, luego los pueblos originarios. Mire, hay manifestaciones masivas del pueblo que son como erupciones de volcanes, que usualmente son ruidosas, muy ruidosas, ¿no es cierto? Sale la gente a las calles, hay, qué sé yo, peleas donde se rompen varias cosas, donde se ven fogatas y cosas, son bastante ruidosas. Bueno, pero hay otras erupciones que son silenciosas. Yo no sé si ustedes recuerdan la erupción del Calbuco, me parece que fue la última que hace unos pocos años, que hay un video extraordinario de un excursionista que va y está con el celular filmando el volcán en el momento que se produce la erupción. Y está filmando y de pronto aparece una fumarola gigantesca que llega hasta la estratosfera en minutos o en segundos, y él la filma completa. Pero lo impresionante es que no hay ni un solo sonido, ni un ruido. Es silenciosa, una erupción silenciosa. Bueno, ha habido varias erupciones silenciosas de nuestro pueblo en este periodo. Y yo le voy a decir dos. Cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, se produjo una reacción de indignación en el pueblo, compañeros. Mire, yo aprendí, y varios de nosotros aprendimos, porque lo conocimos de don Luis Corbalán, que uno tenía que siempre conversar con el pueblo. Y tenemos esa costumbre. Mire, no se puede imaginar, compadre, la indignación del pueblo por el crimen de Catrillanca, instantánea. Yo vi salir a hacer manifestaciones a viejos de la edad mía que no habían salido nunca. Y se plegaron y hablaron, se plantaron buenos pencazos y se plantaron un discurso que no habían dicho nunca. Indignados, compadre, en pueblos donde viven 30, 40 familias. Una cosa extraordinaria, una erupción silenciosa. Cuando ahora un tira le puso una rodilla encima de la cabeza de la hija de Catrillanca, el impacto que eso tuvo en el pueblo, compañero, fue una cosa impresionante. Ni saben los de arriba la indignación que provocaron con eso. Y cuando el pueblo se pone bravo, compañero, se pone bravo. Y además inventa formas de comunicarse las cosas que necesita. Y esta es una cosa que el país necesita, que la nación necesita, que la economía necesita, que el pueblo necesita, recuperar el cobre. Así que encontraremos la forma de hacerlo. Gracias, compañero, por su respuesta.
Pide la palabra don Tomás Aireland nuevamente. ¿Le dan el audio, por favor? Ahí está ya. Perfecto. Se ha mencionado aquí el tema de los 2/3, el tema de si somos capaces de procesar el cobre y elaborar el cobre en Chile. Yo creo que la historia nuestra demuestra que podemos hacerlo. Hubo un hecho en el Teniente que quiero traerlo a colación en este momento. A los 20 días que no habíamos hecho cargo de la administración del Teniente, los supervisores del cobre declararon huelga. La primera huelga en la historia del Teniente a los 20 días de habernos hecho cargo de la mina. Y nos quedábamos sin supervisores. Y la idea de ellos era de que la mina iba a caer, que la producción se iba a derrumbar. Pero ocurrió, compañeros, algo increíble. Como dice el compañero Riesco, hay que hablar con los trabajadores. Hay que hablar con el pueblo. Fuimos a hablar con los mineros en la mina, con los metalurgistas de la fundición, y le hicimos ver el problema. ¿Y saben lo que sucedió? No solo la planta no se vino abajo, el Teniente no se vino abajo, la producción de cobre subió durante toda la huelga de los supervisores. Eso demuestra que ese espíritu combativo está allí. Pero como dice el compañero Riesgo, hay que hablar con el pueblo, mantener ese diálogo permanente. El compañero Riesgo mencionó el litio. Ustedes saben que el presidente Biden acaba de anunciar hoy que va a instalar 500.000 estaciones de recarga eléctrica para automóviles eléctricos en Estados Unidos. Y anunció que él se incorporaba al Acuerdo de París y iniciaba una campaña gigantesca en Estados Unidos para producir automóviles eléctricos. Y ahí viene el tema del litio. O sea, vamos a seguir exportando carbonato de litio, vamos a seguir dejando el litio en manos de gente que no debería tenerlo. No quiero mencionar nombres, pero ustedes ya saben a quién me refiero. El litio hay que nacionalizarlo, hay que procesarlo y no exportar sales para afuera, exportar baterías para autos eléctricos y otras baterías. Eso, gracias. Perdón, compañero Tomás, ¿le puedo pedir un favor? Sí. El relato que usted nos hace es extraordinario de esta huelga. Yo no recordaba, fíjese, de esa primera huelga, de la otra que hicieron después sí me acordaba, pero esa no me acordaba. Bueno, pero claro, así fue, pues. Ahora, pero ¿sería posible que nos relatara, compañero, cómo fue la toma de posesión? ¿Cuántos días después de el 11 de ¿cuánto? De junio, ¿no es cierto? Del 71. ¿Cuántos días después fue? ¿Cómo fue? ¿Entraron con la fuerza pública? ¿Cómo tomaron posesión? La estrategia de Codelco en esa época fue que nosotros ingresábamos al Teniente como fiscalizadores. Esa fue la estrategia. Por ejemplo, yo me instalé en una oficina adyacente al vicepresidente gringo, Byron Grant, en esa época se llamaba, y empecé a estudiar qué tipo de problemas habían, qué cosas tenía que decidir en esa posición de vicepresidente, y cada uno de nosotros, un equipo de 10 ingenieros, se hicieron cargos y empezaron a fiscalizar distintas secciones de la mina, del mineral. La mina, la fundición de caletones, las plantas de mantención en Rancagua, etc. Y en 2 meses
de fiscalización tuvimos que ponernos al día de toda la estrategia técnica de la mina, todo el funcionamiento de la mina, y luego, como decía, después que nos hicimos cargo, nos viene una huelga de supervisores a los 20 días. Y cada uno de nosotros tomó un cargo. Por ejemplo, me acuerdo que un ingeniero de nombre Schenger lo mandamos a la mina a hacerse cargo de la mina. Yo me hice cargo de la fundición indirectamente, pero estuve ahí tratando de que la fundición no parara. Entonces, pero lo que fue extraordinario poder hablar con los trabajadores, y salían compañeros y ideas nuevas. Habían supervisores de mando medio que nos decían: hemos estado haciendo esta cosa mal, hay que hacerlo así. Y el resultado de todo eso fue que la producción subió durante la huelga de los supervisores. Y no hubo necesidad de llamar a la fuerza pública para hacernos cargo de la administración. Lo hicimos a través de ese proceso de fiscalización, de aprendizaje del funcionamiento de la mina. Y tengo que decirles que en esa época teníamos 10.000 trabajadores en la mina. No como ahora, que deben haber 2.000 y el resto son todos contratistas pagados con sueldos mucho más bajos que los de planta. En esa época no, habían 10.000 trabajadores de planta. Y fuimos a hablar con ellos directamente en los fuentes de trabajo. Y así pudimos avanzar la administración del teniente. Y en los 3 años de la minería del cobre en la época del presidente Allende, la producción subió sistemáticamente en cerca de 30.000 toneladas por año en forma consistente. Es decir, había capacidad gerencial para administrar las minas, había capacidad técnica y había voluntad de los trabajadores para hacerla funcionar. Compañero Riesco, además, me daría mucho gusto enviarle una copia de mi libro, porque ahí está el detalle entero de la toma de administración y de la huelga, la primera huelga histórica de los supervisores del cobre en Chile. Tal vez Muchas gracias. Emilio se lo podría entregar en una de estas. Gracias, Se lo compañero agradezco. Águila. Me gustaría que hiciera extensiva su publicación para que pudiéramos leerla de alguna forma. Creo que también es un documento histórico extraordinario. Compañero Manuel, no sé si está muy cansado, porque me gustaría leer una última pregunta de Georgina Jorquera. Ella dice: ¿qué va a pasar con las concesiones mineras en tierra de pueblos originarios? Y pone como ejemplo San Juan de la Costa. Bueno, Chile tiene que ser, ese por ejemplo es un tratado internacional que Chile tiene que incorporar plenamente a su legislación interna, y aplicarlo, digamos, cabalmente. Es decir, la Constitución chilena tiene que, bueno, hacer todos los cambios que están demandando los pueblos originarios, pero también en esta materia hay que ceñirse estrictamente a lo que establece el convenio 169 de la OIT, pero además toda la legislación que es bastante rica en esta materia y establece formas de interacción con los pueblos originarios en cuyos territorios están, digamos, algunos de los bienes comunes. Y por supuesto tiene que ser todo hecho en consenso con los pueblos originarios que allí han residido siempre. Es decir, en eso tenemos que ser absolutamente respetuosos. Ahora, por otra parte, digamos, es absolutamente importante que la ley de concesiones mineras en general se derogue y que el Estado recupere la propiedad exclusiva, plena, digamos, imprescriptible, todas las 4 condiciones exclusivas que había mencionado.
absoluta es la otra. Eso es una cosa que las dos cosas se pueden compatibilizar perfectamente. Ahora, mire, es muy interesante la pregunta que usted ha hecho porque, digamos, nosotros en Senda nos toca tomar temas que donde nos toca enfrentar intereses bastante poderosos. En el caso de las AFP, por ejemplo, digamos, hay un conjunto muy reducido de empresarios que se quedan con todos los fondos de pensiones y con todas las cotizaciones. Y por supuesto que tienen un poder inmenso sobre los medios, sobre las distintas cosas. Por ejemplo, Senda tiene vedado absolutamente la presencia en los medios, en todas las cosas que tienen que ver con las AFP, digamos, es muy estricto. Ahora, sin embargo, al lado de lo que significan las mineras y el poder que tienen, lo de las AFP son peces chicos, son pescados menores, porque los que realmente tienen la hegemonía aquí en la élite son las mineras. Mire, compañero, el que tiene el cobre manda en Chile. Y en este momento el cobre lo tienen 10 empresas, de las cuales son todas extranjeras, excepto una que fue mencionada, el Grupo Luxich, es el único grupo chileno que tiene, digamos, presencia en este segmento. Ahora, el otro que tiene, pero es algo menor, porque está en el litio y no está en el cobre, es, bueno, José Huella, del dictador. Ahora, en todo caso, el poder de estas empresas es muy grande. Ahora, me pongo un ejemplo. La propaganda que hacen en este momento estas empresas, digamos, es sistemática. Yo no sé si a ustedes les llegan, a mí me llegan todos los días, me bombardean, digamos, con propaganda en que apuntan sistemáticamente en un par, 2 o 3 direcciones. Y las direcciones son dividir las fuerzas de quienes están por recuperar esta riqueza. Entonces tratan de indisponer, por ejemplo, al resguardo del medio ambiente con la necesaria recuperación de esta riqueza. Entonces el discurso más o menos es para, digamos, cierto segmento del movimiento ambientalista, es decir, mire, si en realidad queda lo mismo, si esto lo tienen privados o lo tienen, digamos, el Estado. La cosa es terminar con el extractivismo de un viaje. Bueno, y la verdad de las cosas es que efectivamente hay que, por supuesto, acabar con la explotación irracional de los recursos, hacer una explotación racional del sector del cobre, por ejemplo, del litio, que bueno, se puede secar los salares, por ejemplo, en fin. Es necesario que sea todo en absoluto respeto por el medio ambiente, pero eso se puede hacer, pues. Y yo les puse el ejemplo de Noruega porque es extraordinario. Piensen ustedes que ellos usaron parte de la renta del petróleo y disminuir el consumo de petróleo promoviendo automóviles eléctricos. Esto que Estados Unidos se propone, digamos, en un plan que don Tomás lo ha citado, se propone un plan de varios años para, bueno, los noruegos ya lo hicieron. Y lo hicieron, entre otras cosas, porque tienen la renta del petróleo y tienen un fondo que les permite financiar subsidios a los automóviles eléctricos. Entonces, se pueden compatibilizar. Y lo de los pueblos originarios lo mismo. Es una cosa que es posible compatibilizar, digamos, la recuperación de esto con el respeto absoluto de los derechos de los pueblos originarios. Es decir, pero justamente donde tratan de meter la cuña las empresas, las tratan de meter en todos. Ahora, nosotros, por ejemplo, hemos cambiado nuestra propia nomenclatura. Hoy día, revisando nuestra no hablar de recursos naturales, sino que hablar de bienes comunes, por ejemplo.
porque es un aporte que hace el movimiento, digamos, de medioambientalista y el movimiento, digamos, de los pueblos originarios, precisamente en esta dirección. Pero esto se ha hecho en otros países, en fin, y es posible que se haga acá también. Entonces, en resumen, lo que no podemos permitir es que nos dividan, sino que tenemos que compatibilizar. Esto es una pelea de todos. Y otra cosa, esto es una pelea no solo de los trabajadores, no solo del pueblo, es una de también los auténticos empresarios. Yo por eso mencioné, o la propuesta Senda, perdón, que yo leí, menciona, digamos, y hace énfasis en la tremenda fuerza que significa para el desarrollo del país los miles de emprendimientos de empresarios medianos, pequeños, que surgen todos los días en todos los barrios, en todas partes, inventando negocios que hacen esto, que hacen otra cosa. Ese es el conjunto de la gente que hay que destinarla, no solo que vendan café, sino que produzcan cosas para la minería, pues, o que produzcan cosas para refinar los productos que sacamos de la minería. Es decir, toda esa capacidad empresarial hay que utilizarla para efectivamente hacer de Chile un país rico, porque es rico basado en el trabajo de sus ciudadanas y ciudadanos, dedicado a producir bienes y servicios que se venden en el mercado en condiciones competitivas. Ese principio de la riqueza de las naciones es el que tiene que designar nuestro futuro desarrollo y no ser exportadores de piedra. Pero para eso tenemos que quitar la hegemonía que por apropiado los recursos nos pertenecen a todos. Y por lo tanto, lo primero es recuperar los recursos que nos pertenecen a todos, los bienes de todos. Hay que recuperarlos. Y hay que recuperarlos de verdad. Bien, compañero. Tenemos ya casi 2 horas de su exposición. Medio latero el expositor. Sí. Creemos que su ponencia ha sido extraordinaria, compañero. Igual las preguntas de todos los participantes. Si usted quiere despedirse, por favor, tiene lo que usted crea conveniente. Mire, pero ya hablar bastante. Quiero agradecer especialmente a don Tomás. Digamos, por supuesto que le tomo la palabra por el libro. Dejo hecha la apuesta de la otra, El asado. de la claro. Somos todos testigos. Sí, claro, claro. El hombre tiene que ponerse. Nos tendrá que invitar a todos, porque no, bueno, haremos una vaca. Lo apoyamos. Yo pongo un lugar. Bueno, un abrazo, compañeros, a todos. Y mucho gusto de estar con ustedes. Y por supuesto que estas son cosas que sirven mucho. Ahora los invitamos formalmente a que trabajemos juntos el movimiento que ustedes tienen con Senda y con otros, digamos, para difundir estas cosas. Las actividades que hagamos en esto las hagamos juntos. Si quieren ustedes, digo, las hacemos separados también, pero que, digamos, participemos y nos apoyemos mutuamente para difundir esto por todas partes. Vamos a tener mucha pega, compañero. Esto, mire, el pueblo va a ser miles de cabildos en el periodo que esté la convención funcionando. Va a ser exigencia y tenemos que cubrir todas esas reuniones y llevar esta idea. Yo los invito a que bajen la propuesta de Senda, que es un trabajo bien hecho, para que en esta materia que es tan importante transmitamos todo eso en la misma dirección. Y en fin, es lindos 2 años que nos quedan por delante, digamos, para estas cosas. Gracias, compañero, por sus palabras. Por supuesto, quedan todos invitados. Tenemos próximas ponencias de gente tan interesante. Los invitamos a que se sumen en esta actividad que está desarrollando el grupo de la Corporación UTE-USACH. Así es que nos despedimos de usted, compañero, nuevamente y le agradecemos su tiempo y su buena disposición, al igual que todos los Por presentes. favor.
Muchas gracias, compañero. Queda liberado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, don Manuel.